Imagina estar en medio de una tormenta furiosa. El viento aúlla, las olas se alzan como gigantes y todo a tu alrededor parece estar fuera de control. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te desesperarías, gritarías o te quedarías paralizado por el miedo? En esos momentos, la calma parece imposible. Pero hay alguien que nos mostró cómo encontrar paz en medio del caos. Jesús. En tiempos difíciles, nuestra primera reacción suele ser el pánico, la ansiedad o la desesperación. Y no es para menos. Las preocupaciones nos atacan, los problemas nos abruman y sentimos que la vida es como esa tormenta imparable que amenaza con destruirlo todo. ¿Te ha pasado alguna vez? Si es así, no estás solo. Todos hemos estado ahí, enfrentando nuestras propias tormentas. Pero aquí es donde la historia de Jesús nos ofrece una lección poderosa y profunda. Este mensaje puede ser justo lo que necesitas en este momento. Quédate hasta el final para descubrir cómo encontrar paz y fuerza en medio de los momentos más difíciles. No olvides suscribirte, dejar un like y compartirlo con quienes también necesitan escuchar esta poderosa lección. Juntos, llevemos esperanza a más personas. Te invito a que hagas esta declaración poderosa. Escribe en los comentarios: Dios me da calma. Esta declaración es poderosa, ya que es una muestra activa de tu fe. Recuerda dejar tus peticiones de oración. Comenzamos. En el Evangelio de Marcos, hay un relato que nos habla de una noche cuando Jesús y sus discípulos estaban en un bote cruzando un lago. De repente se desata una tormenta feroz. Las olas golpeaban el bote con tal fuerza que casi se hundía. Los discípulos, aterrados, no sabían qué hacer. Imagínate estar en su lugar, sintiendo el frío del agua, escuchando el rugido del viento y creyendo que el final está cerca. Pero mientras ellos se llenaban de pánico, Jesús estaba durmiendo. Dormir en una tormenta parece increíble. Sin embargo, esta es la lección que Jesús quería dar a sus seguidores y por ende a nosotros. Los discípulos lo despertaron gritando: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Y Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Silencio, cálmate». Al instante, la tormenta cesó y todo quedó en paz. Pero lo más impactante no fue solo que Jesús calmara la tormenta externa. Él también quería enseñar a sus discípulos a calmar la tormenta interna, la del miedo, la desesperación y la falta de fe. ¿Cómo mantener la calma en nuestros tiempos más difíciles? Las tormentas en nuestra vida pueden tomar muchas formas. Problemas financieros, conflictos familiares, pérdida de un ser querido o incluso un diagnóstico médico inesperado. En esos momentos es fácil sentirse perdido, como los discípulos en ese bote, pero la clave está en recordar cómo reaccionó Jesús. Él no negó la realidad de la tormenta, pero tampoco se dejó arrastrar por el pánico. En cambio, nos mostró que el poder para calmar las aguas no viene de controlar el exterior, sino de mantener la calma en el interior. Reconocer el miedo, pero no dejar que nos controle. El miedo es una emoción natural y sentirlo no significa que nos falte fe. Sin embargo, cuando permitimos que el miedo tome el control, perdemos nuestra capacidad de ver las cosas con claridad. Jesús sintió miedo en Getsemaní antes de ser arrestado, pero no se dejó dominar por él. Nosotros también podemos reconocer nuestras emociones sin ser esclavos de ellas. Encontrar un momento de silencio. En medio del caos, lo último que pensamos es en detenernos a respirar. Pero justamente eso es lo que necesitamos. Jesús solía apartarse a lugares solitarios para orar y encontrar paz. Hoy
podemos hacer lo mismo a través de la meditación, la oración o simplemente pausando para estar en silencio con nosotros mismos. En esos momentos de calma encontramos fuerza y dirección. Recordar quién está en el bote con nosotros. Los discípulos olvidaron que Jesús estaba con ellos en el bote. Se dejaron llevar por las circunstancias y perdieron de vista su presencia. En nuestros momentos más difíciles, es vital recordar que no estamos solos. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si Jesús está con nosotros, hay esperanza. Sigue atento, quédate y conoce un versículo que encapsula una de las escenas más poderosas del ministerio de Jesús. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por los problemas de la vida sin saber cómo enfrentar un nuevo día? Momentos en los que la tristeza, la ansiedad y la desesperanza parecen tener la última palabra. Pero justo cuando crees que no hay salida, hay un mensaje que trae esperanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Este versículo tiene un poder transformador porque no oculta la realidad de la vida. Habrá aflicciones. Jesús no prometió un camino sin dificultades, pero nos dejó algo mucho más valioso: paz en medio de la tormenta y una confianza inquebrantable en Él. Y es que aunque las pruebas y los momentos difíciles son inevitables, también lo es el hecho de que Jesús ya ha vencido cada batalla que podríamos enfrentar. Muchas veces pensamos que la paz llegará cuando los problemas se resuelvan, cuando tengamos estabilidad económica, salud o relaciones armoniosas. Pero, ¿qué sucede cuando la situación no mejora? ¿Qué pasa cuando las respuestas no llegan? Aquí es donde el mensaje de Jesús cobra sentido. La verdadera paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. En Juan 16:33, Jesús nos habla de dos realidades opuestas. Por un lado, la aflicción del mundo, y por otro, la paz que Él nos da. ¿No es increíble que Él diga ambas cosas en el mismo versículo? Nos advierte que habrá aflicción, para que no nos tome por sorpresa, pero inmediatamente nos recuerda: confiad, yo he vencido al mundo. Su victoria no es algo que sucederá en el futuro, sino una realidad presente. Quizás te encuentres en un momento en el que las cosas no están saliendo como esperabas. Tal vez te sientes solo, con el peso de decisiones difíciles, problemas familiares o incertidumbre acerca del futuro. Es fácil perder el rumbo y dejar que el miedo se apodere de nuestro corazón. Pero Jesús nos llama a confiar, incluso en medio de las situaciones más oscuras. ¿Por qué? Porque su victoria nos pertenece. La cruz y la resurrección no son solo un evento histórico, son la prueba de que no hay situación que Él no pueda redimir. Es normal sentirse tentado a rendirse, a dudar o a caer en el desánimo. Pero este versículo nos recuerda que, a pesar de la aflicción, no estamos solos en la batalla. La victoria de Jesús nos asegura que nuestras luchas tienen un propósito y que, aunque la tormenta sea fuerte, el sol volverá a brillar. Confiad, dice Jesús. Parece una palabra simple, pero confiar cuando el mundo se derrumba a tu alrededor es un desafío enorme. Significa creer que Dios está obrando aun cuando no podemos verlo, confiar en que Él tiene un plan aun cuando no lo entendemos, y descansar en su amor aun cuando sentimos que todo lo que amamos está en peligro. Reconoce tus aflicciones. No significa que ignores tus problemas o que finjas que todo está bien. Jesús no niega la realidad del dolor. En lugar de eso, Él nos invita a ser honestos con lo que sentimos, pero sin dejarnos vencer por ello. Recuerda quién tiene la última palabra. La aflicción es parte de la vida, pero no es el capítulo final.
Jesús ya ha vencido, lo que significa que, aunque no entendamos cómo se resolverán nuestras dificultades, podemos estar seguros de que no estamos solos. Él ha vencido a la desesperación, la enfermedad, la traición y la muerte. Y si Él venció, nosotros también lo haremos. Busca paz en su presencia, no en las circunstancias. No esperes a que los problemas desaparezcan para sentir paz. Busca a Jesús en medio del caos. A través de la oración, la meditación en su palabra y la comunidad con otros creyentes, encontrarás una paz que el mundo no puede ofrecer. La paz que Jesús promete no es como la que el mundo da. No se trata de tranquilidad temporal, sino de una paz que viene de saber que Él tiene el control. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las malas noticias abundan y los desafíos no cesan, recordar que Jesús ya ha vencido es el ancla que nos sostiene. Hoy, mientras enfrentas tus propias luchas, te invito a reflexionar en estas palabras de Jesús, que te llenen de consuelo y fuerza para seguir adelante. El mundo puede traer aflicción, pero Jesús trae paz y victoria. No se trata de una promesa lejana, sino de una verdad que podemos experimentar aquí y ahora. Te invito a seguir profundizando en estas enseñanzas transformadoras. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta jornada de fe, esperanza y sabiduría. No solo recibirás contenido que enriquecerá tu vida, sino que también serás parte de una comunidad que busca crecer y caminar de la mano de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que no importa cuánto trates de calmar tu mente, los pensamientos de preocupación y ansiedad parecen invadir cada rincón? Es como si la paz fuera algo imposible de alcanzar. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto para mantenerte en calma, incluso cuando todo a tu alrededor está en caos? Isaías 26:3 nos da la clave. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El versículo de Isaías 26:3 nos ofrece una promesa impresionante. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento se mantiene en Él. Notemos que no dice que la paz llegará cuando los problemas desaparezcan o cuando todo en nuestra vida esté perfecto. Dice que la paz depende de dónde elegimos enfocar nuestra mente. ¡Qué mensaje tan liberador! No necesitamos esperar a que nuestras circunstancias cambien. La paz de Dios está disponible para nosotros aquí y ahora, si decidimos centrar nuestros pensamientos y nuestra confianza en Él. La clave: ¿dónde está tu mente? Imagina por un momento que la paz es como un refugio seguro en medio de la tormenta. Muchas veces pensamos que la forma de encontrar paz es eliminando todas las fuentes de preocupación. Pero la verdad es que el mundo nunca dejará de presentarnos desafíos. Siempre habrá algo que nos preocupe o nos perturbe. Entonces, ¿cómo encontrar esa paz que Dios promete? El secreto está en mantener nuestros pensamientos en Él. Pero, ¿qué significa esto realmente? No se trata solo de pensar en Dios de vez en cuando, sino de hacer un esfuerzo consciente por recordar quién es Él. Un Dios fiel, un Dios de amor, un Dios que tiene el control de cada detalle de nuestras vidas. Cuando permitimos que nuestros pensamientos se enfoquen en su carácter y sus promesas, algo increíble sucede. Las preocupaciones pierden fuerza y la paz comienza a llenar nuestro corazón. ¿Por qué es tan difícil mantener la paz? Aunque la promesa de Dios es clara, mantenernos en esa completa paz no siempre es fácil. Hay momentos en los que las noticias, los problemas del día a día y los temores nos asaltan sin previo aviso. Nos distraemos con lo que vemos y escuchamos, y nuestros pensamientos se desvían rápidamente hacia Él.
¿Y si esto sale mal? ¿O el cómo voy a resolver esto? Pero aquí es donde la parte clave del versículo entra en juego. La perseverancia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No es suficiente pensar en Dios de manera fugaz. Necesitamos entrenar nuestra mente para que regrese a Él una y otra vez, especialmente cuando el miedo intenta apoderarse de nosotros. Cambia tu enfoque. La mente tiende a enfocarse en lo que más le llama la atención. Cuando te sientas abrumado por el miedo o la ansiedad, detente un momento y pregúntate: ¿en qué estoy enfocando mis pensamientos? ¿En el problema o en la promesa de Dios? Cuando elegimos enfocar nuestra atención en la fidelidad de Dios y su capacidad para obrar incluso en las situaciones más difíciles, experimentamos un cambio interno. Recuerda sus promesas. Memorizar y repetir versículos como Isaías 26:3 nos ayuda a reorientar nuestros pensamientos hacia lo que es verdadero y eterno. La palabra de Dios es un ancla en medio de las tormentas de la vida. Cuanto más llenemos nuestra mente con sus promesas, más fácil será mantenernos firmes en la paz. Confía en su carácter. La verdadera confianza no se basa en lo que Dios hace o deja de hacer en el momento, sino en quién es Él. Si realmente creemos que Dios es bueno, sabio y soberano, entonces podemos descansar en Él incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Su carácter es la garantía de que sin importar lo que enfrentemos, Él está obrando para nuestro bien. Isaías no habla de cualquier tipo de paz, habla de una completa paz, una paz que no se quiebra con malas noticias, ni desaparece con la incertidumbre. Es una paz que supera todo entendimiento humano, porque no tiene sentido a los ojos del mundo. El mundo dice: tendrás paz cuando todo esté bien. Pero Dios dice: tendrás paz cuando confíes en mí, incluso cuando nada parezca estar bien. Cuando nuestras mentes se fijan en Dios, cuando nos aferramos a sus promesas y creemos en su bondad, estamos construyendo un refugio de paz en nuestro interior que no se sacude con los vientos de las circunstancias. ¡Qué regalo tan maravilloso! Hoy, si te sientes inquieto, preocupado o atrapado en un torbellino de pensamientos, te animo a hacer un alto. Detén todo lo que estás haciendo y lleva tu mente hacia Dios. Repite este versículo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Deja que estas palabras calmen las aguas turbulentas de tu corazón y poco a poco sentirás como la paz de Dios comienza a llenar cada rincón de tu ser. Antes de continuar, si alguna vez has dudado de quién eres en Cristo, lo que viene a continuación podría cambiar tu vida. Lo que estás a punto de escuchar te dará una claridad y seguridad que muchos buscan toda su vida. Así que no te vayas, porque el próximo punto es algo que necesitas escuchar para vivir con la confianza de que eres verdaderamente un hijo de Dios. ¿Te ha pasado que, a pesar de querer tener calma, la preocupación se cuela en cada pensamiento y parece que no hay forma de detenerla? Es como un carrusel de ansiedad que no se detiene. Preocupaciones por el trabajo, la familia, el futuro. Y cuando finalmente crees que vas a encontrar un respiro, algo más aparece. Pero la Biblia nos ofrece una solución que parece ir en contra de toda lógica humana. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. ¿Cómo no preocuparse? La mayoría de nosotros leería este versículo y pensaría: eso es imposible, por nada afanarse.
Pero si mi vida está llena de problemas, y es que, humanamente hablando, la preocupación parece algo inevitable. La ansiedad se activa como un reflejo natural cuando sentimos que las cosas se salen de control. Pero Pablo, en esta carta a los filipenses, nos ofrece una estrategia completamente diferente. En lugar de quedarnos atrapados en la preocupación, nos invita a orar y dar gracias. Sí, dar gracias en medio de los problemas. Pero ¿por qué la acción de gracias es tan importante? Porque cambia nuestra perspectiva. La gratitud nos obliga a reconocer que incluso cuando no entendemos lo que está pasando, Dios sigue siendo bueno. Al expresar nuestras peticiones con acción de gracias, dejamos de enfocarnos solo en el problema y comenzamos a ver a Dios como la fuente de nuestra esperanza y paz. Es un cambio radical que transforma la forma en que enfrentamos la adversidad. El primer paso para vencer la ansiedad es llevar todas nuestras preocupaciones delante de Dios. No dice las más grandes o solo las más difíciles, sino todas. La ansiedad se alimenta de pensamientos ocultos, de esos temores que no confesamos, de las dudas que nos carcomen. Pero cuando nos abrimos y llevamos cada uno de esos temores a Dios a través de la oración, algo increíble sucede. Liberamos el control. Dejamos de cargar con el peso de resolverlo todo por nosotros mismos y lo ponemos en manos de aquel que tiene el poder de transformar cualquier situación. El versículo continúa con una promesa hermosa. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero, ¿qué significa esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Se refiere a una paz que no se puede explicar, una paz que no depende de si las cosas se resuelven a nuestro favor o no. Es una paz que no tiene sentido a los ojos del mundo, porque se basa en confiar completamente en Dios, independientemente de lo que veamos. Es la misma paz que tenía Jesús cuando dormía en medio de una tormenta, mientras sus discípulos estaban aterrados. Es la paz que tuvo Pablo cuando, aún encarcelado, pudo escribir estas palabras llenas de esperanza. Esa paz viene solo de Dios y no se encuentra en ningún otro lugar. No proviene de las circunstancias, sino de la confianza absoluta en su carácter y su amor. Habla con Dios acerca de todo. La próxima vez que sientas que la ansiedad te abruma, detente y háblale a Dios. No importa si el problema parece pequeño o insignificante, todo lo que afecta tu paz es importante para Él. Dile cómo te sientes, expresa tus temores y preocupaciones y pídele que te ayude a ver la situación desde su perspectiva. Rinde el control y deja de cargar con el peso. A menudo la ansiedad se intensifica porque sentimos que debemos encontrar una solución a cada problema. Pero Dios nos invita a soltar esa carga. Cuando oramos, no solo estamos hablando con Dios, estamos rindiendo el control. Estamos diciéndole, no sé cómo resolver esto, pero sé que tú sí. Deja que Él tome las riendas. Da gracias, incluso antes de ver la respuesta. La gratitud transforma el corazón. Dar gracias antes de recibir la respuesta es un acto de fe y confianza en que Dios está obrando, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Cuando agradecemos a Dios, estamos declarando que Él es mayor que cualquier problema y que pase lo que pase, su voluntad es perfecta. Filipenses 4, 6 a 7 nos dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos. La palabra guardar aquí es como un centinela, un guardia que protege una fortaleza. ¿Por qué necesitamos que nuestros corazones y mentes sean guardados? Porque ahí es donde la ansiedad ataca primero.
Nuestros pensamientos pueden volverse el campo de batalla donde el enemigo planta dudas y miedos. Pero la paz de Dios actúa como un escudo, protegiéndonos de ser arrastrados por esos pensamientos destructivos. En lugar de dejar que la ansiedad tome el control, podemos permitir que la paz de Dios sea la que gobierne nuestra mente y corazón. Cuando entregamos nuestras preocupaciones en oración, con gratitud, esa paz se convierte en una muralla que protege nuestra alma de la desesperación. Hoy, si te encuentras luchando con preocupaciones, si la ansiedad ha tomado el control de tus pensamientos y no puedes encontrar descanso, recuerda esta promesa de Filipenses 4, 6 a 7. La paz de Dios no es solo para unos pocos. Está disponible para todos los que eligen llevar sus cargas a Él y confiar en su amor. Así que, la próxima vez que sientas que la ansiedad se apodera de tu corazón, recuerda este versículo: por nada estéis afanosos. Lleva cada preocupación a Dios con oración y gratitud y deja que su paz inunde cada rincón de tu ser. Porque la paz de Dios no es una paz común. Es una paz que guarda, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una paz que te pertenece cuando decides confiar en Él. Quédate con nosotros hasta el final. Cada versículo contiene un mensaje crucial que fortalecerá tu fe, tener calma en Dios y te acercará aún más a Él. ¿Te sientes agotado? No solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente, como si estuvieras cargando un peso demasiado grande para ti y cada día se hace más difícil seguir adelante. En esos momentos en los que la vida parece una carga insoportable, Jesús nos invita con un mensaje de esperanza. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28, 29. Todos cargamos con algo. Puede que no se vea a simple vista, pero en el fondo llevamos preocupaciones, culpas, expectativas que no hemos cumplido, y sueños rotos que se han convertido en pesadillas de desánimo. Nos decimos que debemos ser más fuertes, que no podemos fallar, que los demás dependen de nosotros. Intentamos seguir adelante, aunque cada paso se vuelve más lento y doloroso. Jesús conocía perfectamente este tipo de cansancio. Él no está hablando solo de estar físicamente agotado, sino de un cansancio más profundo. Ese agotamiento que proviene de llevar cargas emocionales y espirituales que nunca estuvimos diseñados para soportar solos. Es ese sentimiento de tratar de ser suficientes, de esforzarnos por ser perfectos o de intentar complacer a todos a nuestro alrededor. Y cuando finalmente llegamos al límite, sentimos que nos estamos ahogando en nuestra propia fatiga. En medio de este caos interior, Jesús nos dice: venid a mí. Es una invitación directa, sin requisitos ni condiciones. No dice: venid a mí cuando seáis fuertes, o venid a mí cuando lo hayáis solucionado todo. Nos llama tal como somos, cansados, abrumados y con el corazón lleno de cargas que ya no podemos soportar. Pero, ¿por qué tantas veces resistimos esta invitación? Quizás porque nos hemos acostumbrado a llevar nuestras propias cargas, a pensar que depender de alguien más es un signo de debilidad. O tal vez porque no creemos realmente que alguien pueda aliviar ese peso. Sin embargo, Jesús no solo promete ayudarnos con nuestras cargas, promete darnos descanso. No un descanso momentáneo, sino un descanso profundo para el alma. El yugo que libera. Jesús continúa diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
A primera vista, hablar de un yugo puede parecer extraño. ¿Por qué nos invitaría a llevar un yugo si ya estamos agobiados? En la época de Jesús, el yugo era un instrumento usado para unir a dos animales y repartir el peso de la carga que debían arrastrar. Pero el yugo del que habla Jesús no es un peso adicional. Al contrario, es una manera de caminar a su lado, compartiendo nuestra carga con Él. Cuando Jesús nos ofrece su yugo, nos está diciendo: no tienes que llevarlo solo, deja que yo camine contigo, permíteme llevar el peso que te aplasta. Es un intercambio maravilloso. Entregamos nuestras cargas a Jesús y Él nos da su paz. Este yugo no es un símbolo de opresión, es un símbolo de liberación, porque ahora ya no tenemos que enfrentarnos a la vida solos. Aprended de mí, dice Jesús, que nos enseña Él con su ejemplo. Nos muestra cómo vivir con mansedumbre y humildad. Estas dos características son la clave para encontrar descanso. La mansedumbre de Jesús no es debilidad, es poder bajo control. Nos invita a confiar en Él, a ser humildes de corazón, a dejar nuestro orgullo y autoexigencia a un lado y reconocer que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. La humildad nos permite soltar las cargas y entregárselas a Él. Cuando aprendemos a ser mansos y humildes, como Jesús, dejamos de luchar contra el peso que llevamos y permitimos que Él nos guíe. Entonces, hallamos descanso para nuestras almas. Un descanso que no se encuentra en vacaciones, en escapadas o en distracciones temporales. Es un descanso profundo que toca la raíz de nuestro ser, que sana las heridas internas y nos da una paz que ninguna circunstancia externa puede quitar. Reconoce tu cansancio. El primer paso es ser honestos con nosotros mismos. A veces tratamos de negar lo cansados que estamos, fingiendo que todo está bien. Pero Jesús nos llama a reconocer nuestro agotamiento y acudir a Él. No es una señal de debilidad admitir que necesitamos su ayuda. Es un acto de sabiduría. Acepta la invitación de Jesús. Él nos dice: venid a mí. ¿Cómo responderemos? ¿Podemos seguir llevando nuestras cargas solos o podemos entregarlas a Él? Pero la paz y el descanso solo llegarán cuando decidamos dar ese paso de fe y rendirle cada carga, cada preocupación y cada temor. Camina con Él, no solo para Él. A veces pensamos que ser cristianos se trata de hacer muchas cosas para Dios, pero Jesús nos invita primero a caminar con Él. Tomar su yugo significa dejar que Él marque el paso, dejar que Él dirija nuestros caminos y permitirle llevar nuestras cargas junto a nosotros. En un mundo que nos exige tanto y que parece nunca detenerse, la promesa de Jesús es un oasis en medio del desierto. Hallaréis descanso para vuestras almas. No importa cuán grandes sean las cargas que lleves hoy, hay descanso para ti en Él. Jesús no te ofrece un alivio temporal, sino un descanso verdadero que llega al núcleo de tu ser. Hoy, si te sientes agobiado, agotado y a punto de rendirte, escucha esta invitación. Ven a mí, permite que Jesús te alivie, te sane y te dé un descanso que va más allá de lo que puedas imaginar. Deja tus cargas a sus pies, toma su yugo y aprende a caminar a su lado, porque solo en Él hallamos el descanso que nuestro corazón anhela. Todos hemos estado ahí en algún momento, pero hay una promesa poderosa en el Salmo 34:4 que nos recuerda que no tenemos que enfrentar ese miedo solos. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Este versículo es mucho más que palabras bonitas. Es una declaración de victoria que proviene de alguien que conocía muy bien el miedo. David, el autor de este salmo, escribió estas palabras cuando huía de Saúl, quien intentaba matarlo.
David se escondía en cuevas, lejos de su hogar, sin saber qué le deparaba el futuro. Aún así, en medio de su situación desesperada, David no se dejó consumir por el pánico. ¿Qué hizo? Buscó a Dios. El miedo es una emoción universal y tiene el poder de dominar nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Imagina por un momento a un pequeño gorrión atrapado en una jaula. La jaula es pequeña, oscura y las rejas lo rodean por todas partes. El gorrión se agita, aletea y choca contra las paredes, intentando encontrar una salida. Pero cuanto más lucha, más se hiere, hasta que finalmente se queda quieto, exhausto, temblando de miedo. Sin embargo, justo en ese momento, aparece una mano compasiva que abre la puerta de la jaula. El gorrión no se da cuenta al principio. Está tan enfocado en el dolor y el miedo que no ve la salida frente a él. Así somos nosotros muchas veces. El miedo nos atrapa y creemos que no hay escapatoria. No importa cuánto intentemos liberarnos, seguimos chocando contra las rejas de nuestra propia desesperación. Pero el Salmo 34:4 nos ofrece una esperanza asombrosa. Dios abre la puerta de nuestra jaula de miedo y nos invita a salir. La mano que nos libera es su presencia, y la llave para nuestra libertad es buscarlo a Él con todo nuestro corazón. El miedo nos dice que huyamos o nos escondamos. Nos susurra mentiras como no puedes hacerlo, no eres suficiente o nunca saldrás de esta situación. Pero la fe hace exactamente lo contrario, nos llama a acercarnos. Y aquí está la paradoja. Cuando buscamos a Dios en medio de nuestros temores, en lugar de huir, algo poderoso sucede. Él no solo nos escucha, sino que nos libera. David dijo: busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. La palabra todos es increíblemente importante aquí. Dios no se queda con algunos miedos y deja otros. Él quiere liberarnos completamente, no solo de los miedos grandes, sino también de los pequeños, esos que parecen insignificantes, pero que silenciosamente roban nuestra paz. David nos da un mapa claro. Busqué a Jehová. ¿Pero qué significa buscar a Dios realmente? Reconoce el miedo, pero no te quedes ahí. Admitir que tienes miedo no es falta de fe, es honestidad. Cuando llevas tu miedo a Dios, estás reconociendo que necesitas su ayuda, que no puedes enfrentar esta batalla solo. La clave es no quedarse en el miedo, sino usarlo como un impulso para acercarse a Dios. Ora con sinceridad. La oración no tiene que ser complicada o formal. David simplemente habló con Dios desde su angustia. Dile a Dios exactamente lo que sientes. Si estás asustado, díselo. Si te sientes solo, confiésalo. Dios no se aleja de nosotros por nuestras emociones. Al contrario, nos escucha con atención y compasión. Aférrate a sus promesas. Dios nos da promesas en su palabra para cada situación. Memoriza versículos que te recuerden su poder y amor. Recuerda el Salmo 34:4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Que estas palabras se conviertan en una espada con la que luches cada vez que el miedo intente regresar. Volviendo a nuestra parábola del gorrión, una vez que la puerta de la jaula está abierta, el pequeño pájaro aún tiene que tomar la decisión de volar. El miedo puede intentar mantenernos dentro, susurrándonos que es más seguro quedarnos donde estamos, que es mejor no arriesgarse. Pero si el gorrión se queda, nunca conocerá la libertad que lo espera afuera. Así somos nosotros. Dios ha abierto la puerta de nuestra jaula de miedo y nos llama a salir. Cuando buscamos a Dios, Él nos escucha y nos libera. Pero debemos tomar ese paso de fe y volar hacia la libertad que nos ofrece.
Debemos elegir confiar en que sus manos estarán allí para sostenernos, que sus alas nos llevarán más allá de lo que podemos imaginar. Entonces, ¿qué harás con esta invitación? El miedo seguirá tocando a la puerta de tu corazón, seguirá tratando de mantenerte atrapado, pero cada vez que sientas su presencia, recuerda este versículo. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Dios te escucha. Él ve cada lágrima, cada lucha interna y cada batalla que enfrentas. No estás solo en esa jaula. Él ya ha abierto la puerta y te está llamando a salir. Hoy, no importa cuáles sean tus temores, miedo al futuro, a la soledad, al fracaso o a lo desconocido, busca a Dios en medio de ellos. Dile lo que sientes, exprésale tu dolor y angustia, porque cada vez que buscas a Dios con sinceridad, su paz se convierte en la respuesta a tus temores y su presencia en el refugio donde encuentras la verdadera libertad. Vivimos en una sociedad que glorifica la actividad constante. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos rodeados de listas de tareas, notificaciones, problemas que resolver y decisiones que tomar. La vida moderna parece gritarnos: haz más, corre, no te detengas. Pero esta incesante actividad a menudo no nos lleva a soluciones, sino a una sensación abrumadora de ansiedad y agotamiento. Es en este contexto que Dios, a través del Salmo 46:10, nos da una orden completamente contracultural. Estad quietos, detente, suelta. Deja de intentar resolverlo todo por ti mismo. Esta llamada a la quietud no es solo física, sino también mental y emocional. Dios nos invita a silenciar el torbellino de pensamientos, a dejar de correr en círculos y simplemente estar en su presencia. Imagina un río turbulento, lleno de olas furiosas y corrientes fuertes. Un tronco a la deriva lucha desesperadamente por mantenerse a flote, zarandeado de un lado a otro. Pero a unos metros de distancia, un gran peñasco permanece inmutable, sólido, sin moverse a pesar de la furia de las aguas. Dios no nos llama a ser como el tronco, empujados por cada circunstancia que enfrentamos. Nos llama a ser como ese peñasco, quietos, firmes y confiados en su poder, porque sabemos quién es Él. Esta quietud no significa inactividad o indiferencia. Es una confianza activa que se apoya en la certeza de que pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Cuando nos detenemos y reconocemos su soberanía, dejamos de gastar nuestras fuerzas intentando controlar lo que no podemos. Entregamos el control a aquel que tiene el poder de calmar incluso las tormentas más feroces. Había una vez un granjero en un pequeño pueblo, conocido por ser alguien que nunca se preocupaba por las tormentas. Una noche, un terrible temporal se desató. El viento soplaba con furia, los truenos retumbaban y la lluvia golpeaba con violencia. Los vecinos, preocupados, se acercaron a su casa y le preguntaron cómo podía estar tan tranquilo mientras todo a su alrededor parecía a punto de ser destruido. Con una sonrisa, el granjero respondió: hace mucho tiempo aprendí a poner todo en su lugar antes de que llegara la tormenta. Mis animales están seguros en el granero, las puertas están firmemente cerradas y el tejado está bien reparado. Ya he hecho mi parte. Ahora el resto está en manos de Dios. Los vecinos se quedaron asombrados, pero entendieron el secreto de su calma. El granjero no ignoraba la tormenta, simplemente confiaba en que, habiendo hecho lo que estaba en su control, no había razón para temer lo que no podía manejar. La segunda parte del versículo es clave. Conoced que yo soy Dios. La quietud no es completa si no se basa en el conocimiento de quién es Dios.
Podemos estar quietos cuando recordamos que Dios es soberano, que su poder es infinito y que nada sucede fuera de su control. Conocer a Dios es más que saber sobre Él, es experimentar su fidelidad y su presencia en nuestras vidas. A veces, el caos en nuestras vidas nos hace olvidar quién es Dios realmente. Nos enfocamos tanto en nuestras circunstancias que perdemos de vista al Creador del universo, aquel que sostiene todo con su palabra. Pero cuando nos detenemos y recordamos quién es Él, nuestro corazón se calma y encontramos refugio en su verdad. Si estás corriendo de un lado a otro, toma un momento para detenerte de verdad. Apaga el ruido externo, las redes sociales, el teléfono, las preocupaciones que te bombardean. Cierra los ojos y simplemente respira. Recuerda que Dios no necesita tu actividad para resolver los problemas. Él es capaz de actuar incluso cuando tú te detienes. Rinde tu ansiedad. Estad quietos. También significa rendir nuestras ansiedades, preocupaciones y temores a Dios. En oración, dile: Dios, esto es más grande que yo. No sé cómo resolverlo, pero confío en que tú lo harás. Cada vez que el miedo quiera volver, repite para ti mismo: tú eres Dios y yo confío en ti. Conoce a Dios a través de su palabra. La quietud se basa en el conocimiento de quién es Dios. Dedica tiempo a meditar en su palabra, a descubrir más sobre su carácter y sus promesas. Cuando anclas tu vida en su verdad, encontrarás la paz que tanto anhelas. Recuerda que conocer a Dios no es solo un conocimiento intelectual, es un encuentro personal con su amor y poder. El Salmo 46:10 no es solo un versículo para leer, sino para vivir. Dios nos invita a encontrar un tipo de paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia constante. Cuando te sientas abrumado, recuerda esta promesa: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la quietud, su voz se hace más clara, su paz más palpable y su poder más real. Hoy, si sientes que la vida te lleva de un lado a otro, si los problemas parecen crecer y las soluciones se escapan de tus manos, acepta esta invitación divina. Detente, respira profundo, suelta lo que te preocupa y en medio de esa quietud, deja que Dios te muestre quién es Él. El Dios todopoderoso que con un solo susurro puede transformar cualquier situación. La mayoría de nosotros aprendemos a lidiar con la ansiedad, cargándola en silencio. No queremos preocupar a los demás, así que seguimos adelante, apretando los dientes y diciendo: estoy bien, puedo manejarlo. Pero, ¿qué sucede cuando esas pequeñas ansiedades se acumulan? Un problema financiero aquí, una discusión familiar allá, preocupaciones por la salud o por el futuro. Antes de darnos cuenta, nos sentimos sofocados bajo el peso de cargas que nunca estuvimos diseñados para llevar. Lo curioso es que muchas veces creemos que tenemos que soportar estas cargas solos, como si fuera un signo de fortaleza. Pero el apóstol Pedro, con esta instrucción sencilla pero poderosa, nos recuerda una verdad fundamental. No fuimos creados para cargar nuestras preocupaciones, sino para entregárselas a Dios. Había dos agricultores que vivían en el mismo valle. Cada día cargaban sacos pesados, llenos de semillas, herramientas y productos para el mercado. Uno de ellos, día tras día, se esforzaba en llevar todo sobre sus hombros, jadeando y luchando por cada paso. Nunca aceptaba ayuda, ni se quejaba. Al final del día estaba exhausto y sus fuerzas se iban desgastando poco a poco. El otro agricultor, en cambio, tenía un buey fuerte que tiraba de su carreta. Cada mañana simplemente colocaba sus sacos en la carreta y dejaba que el buey los llevara. Caminaba con tranquilidad al lado de su compañero de carga, sabiendo que no tenía que soportar el peso solo.
Al final del día, mientras el primer agricultor estaba exhausto, el segundo tenía fuerzas para continuar y una sonrisa en el rostro. Aquí es la diferencia entre intentar llevar nuestras cargas solos y entregarlas a Dios. Nos desgastamos, nos sentimos agotados y terminamos quebrados emocionalmente cuando tratamos de cargar con todo en nuestros propios hombros. Pero cuando decidimos dejar que Dios lleve nuestras cargas, encontramos descanso, alivio y fuerzas renovadas. La palabra echar en este versículo no significa dejar caer descuidadamente nuestras preocupaciones. El verbo en griego usado aquí da la idea de lanzar con fuerza, arrojar algo lejos de nosotros. Nos invita a tomar la ansiedad que nos consume y entregarla intencionalmente a Dios. No es un acto pasivo, sino un acto de fe y rendición. A veces tratamos de entregarle a Dios algunas preocupaciones y quedarnos con otras, como si quisiéramos asegurarnos de que algo aún está bajo nuestro control. Pero Pedro no dice algunas ansiedades, dice toda vuestra ansiedad. Los grandes temores y las pequeñas preocupaciones del día a día, los problemas que nos despiertan en la madrugada y los que nos hacen suspirar de cansancio al anochecer. ¿Por qué podemos confiar en Él? La razón por la que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios está en la segunda parte del versículo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto no es un cuidado distante o superficial. No es como un extraño que te da un consejo rápido y luego se olvida de tu problema. El cuidado de Dios es personal, profundo y constante. Él no solo conoce nuestras preocupaciones, le importan. Él ve cada lágrima, escucha cada suspiro y comprende cada pensamiento que pasa por nuestra mente. Cuando dice que tiene cuidado de nosotros, nos está diciendo que Él está atento a cada detalle de nuestras vidas. Imagina que Dios tiene un interés personal en cada aspecto de tu vida. Él no se distrae, no está demasiado ocupado para ti y no te ignora. En lugar de eso, Él extiende sus manos y dice: dame esa carga, déjame llevarla. No quiero verte agobiado, hijo mío. ¿Qué haríamos si realmente creyéramos que el Dios del universo está tan involucrado en nuestras vidas? Identifica tus cargas. A menudo ni siquiera somos conscientes de cuántas cosas nos preocupan. Toma un momento para hacer una lista mental o escrita de todo lo que te pesa, desde las preocupaciones más pequeñas hasta los temores más grandes. Al ponerle nombre a cada carga, te das cuenta de cuánto estás tratando de manejar solo. Entrégalas a Dios de manera intencional. Ora y dile: Dios, esto es demasiado para mí. Te entrego mi preocupación por mi familia, mis finanzas, mi salud. Menciónalas una por una. Imagina que las estás tomando de tus hombros y poniéndolas a los pies de Jesús. Él está ahí esperándote, listo para recibirlas. Confía en su cuidado constante. La ansiedad tiende a regresar y a susurrarnos al oído. ¿Y si Dios no actúa? ¿Y si las cosas no salen bien? Pero cada vez que ese pensamiento vuelva, repite este versículo: Él tiene cuidado de mí. Deja que estas palabras sean como un escudo que protege tu mente y tu corazón. Dios no olvida, no abandona y no falla. Él tiene cuidado de ti, hoy, mañana y siempre. Cuando realmente entregamos nuestras cargas a Dios, no solo experimentamos alivio, encontramos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa certeza de que no estamos solos en nuestras luchas. Hoy, si sientes que el peso de la ansiedad es demasiado, recuerda esta promesa de Primera de Pedro 5:7. No tienes que cargar con tus preocupaciones. Dios está dispuesto a llevarlas por ti. Confía en Él, suelta el peso
y deja que el cuidado amoroso de Dios sea el descanso que tanto necesitas. Hay un versículo que ha traído esperanza y consuelo a incontables corazones a lo largo de los siglos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. David sabía lo que era enfrentarse a peligros mortales. Había escapado del rey Saúl, que quería matarlo. Había luchado contra gigantes y había vivido el dolor de la traición de su propio hijo. Y sin embargo, en medio de todo eso, no escribe desde una postura de derrota o desesperación. Escribe desde la perspectiva de alguien que ha experimentado la compañía de Dios en el lugar más oscuro imaginable. Imagina una oveja pequeña, perdida en medio de un cañón oscuro. La noche cae rápidamente y el aire se llena de ruidos amenazantes, el aullido de un lobo, el crujido de ramas, el viento helado que corta la piel. La oveja tiembla de miedo, pero entonces ve algo en la distancia. La figura de su pastor, con una vara en la mano y un cayado en la otra. La oveja se acerca a él, sintiendo cómo la calma reemplaza lentamente al terror. El pastor no se va a ningún lado. Él se queda a su lado, vigilando, protegiéndola de cualquier peligro. La oscuridad sigue ahí. Los ruidos no se han desvanecido. Pero el miedo de la oveja se desvanece porque sabe que su pastor está con ella. Eso cambia todo. David no dice que el valle desaparecerá o que no tendremos que caminar a través de él, pero dice algo aún más poderoso. No temeré mal alguno. ¿Cómo es posible no temer cuando el peligro es real? La clave está en lo que dice después, porque tú estarás conmigo. La ausencia de miedo no viene de la eliminación del peligro, sino de la presencia de Dios a nuestro lado. A menudo, cuando enfrentamos valles oscuros, oramos para que Dios nos saque de ellos. Queremos evitar el dolor, esquivar el sufrimiento y encontrar una salida rápida. Pero Dios, en su sabiduría, nos promete algo más grande. Él no nos deja solos en medio del valle. Y cuando Él está con nosotros, la sombra de la muerte pierde su poder para asustarnos. David menciona dos elementos que a primera vista parecen insignificantes. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué tiene de especial una vara y un cayado? La vara era una herramienta corta, parecida a un garrote, que el pastor usaba para defender a sus ovejas de los depredadores. Representa protección. Cada vez que el enemigo acecha, la vara del pastor está lista para defendernos. No importa cuán feroz sea la amenaza, Dios tiene la fuerza para protegernos. El cayado es el bastón largo con un gancho en la punta usado para guiar y a veces rescatar a las ovejas cuando se desvían. Representa dirección y corrección. Cuando no sabemos por dónde caminar o estamos a punto de caer, el cayado de Dios nos guía de regreso al camino correcto. Nos da la certeza de que incluso en la oscuridad, Él sabe el camino. La vara y el cayado no eliminan el valle, pero nos dan aliento y seguridad en medio de él. Saber que Dios está armado y preparado para defendernos y guiarnos nos permite caminar con la cabeza en alto, aun cuando el terreno es difícil. Algo importante a recordar es que el valle no es nuestro destino final. David no dice, aunque habite en el valle, o aunque me quede atrapado en el valle. Dice, aunque ande en valle. Es un camino de paso, no un lugar de residencia. Esto significa que, por más oscura que sea la temporada que estés enfrentando, no te quedarás allí para siempre. Así que si hoy te encuentras en medio de un valle oscuro, recuerda, no te rindas, sigue caminando,
porque Dios no solo te espera del otro lado, Él camina contigo en cada paso del camino. Que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu corazón y mente en cada momento de dificultad. Que puedas sentir su presencia caminando a tu lado, guiándote cuando el camino parece incierto y sosteniéndote cuando tus fuerzas se agotan. Que Él sea tu refugio en medio de las tormentas y el ancla que te mantiene firme cuando las olas de la vida intentan derribarte. Que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu corazón y mente en cada momento de dificultad. Que puedas sentir su presencia caminando a tu lado, guiándote cuando el camino parece incierto y sosteniéndote cuando tus fuerzas se agotan. Que Él sea tu refugio en medio de las tormentas y el ancla que te mantiene firme cuando las olas de la vida intentan derribarte. Hoy suelta tus preocupaciones y entrega tus cargas al único que puede llevarlas por ti. Que la calma divina que viene de confiar en su amor y en su plan para tu vida te rodee y te envuelva. Y que, pase lo que pase, siempre recuerdes, en los brazos de Dios, el lugar más seguro, puedes encontrar descanso y fortaleza. Amén. Que el Señor bendiga tu familia, cubra tu hogar con su protección y llene cada rincón de amor, unidad y alegría. Que tus seres queridos conozcan y experimenten el poder transformador de su amor y que juntos como familia puedan ser un testimonio vivo de su bondad. Que Dios derrame sobre ti una bendición especial de salud, de fortaleza física y emocional, que te llene de energía y vitalidad para cumplir con todo lo que Él ha preparado para ti. Que tu cuerpo sea renovado y fortalecido por su poder y que cada célula, cada fibra, cada órgano sea restaurado por su mano sanadora. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para que sigamos caminando juntos en esta fe. Al suscribirte, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos donde hablaremos de la grandeza de Dios, su amor, su sanación y muchas otras bendiciones que Él tiene para ti. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video.